Hay momentos en nuestra vida donde sabemos que Dios tiene más para nosotros. Generalmente son momentos donde experimentamos algo que llamamos divina insatisfacción. Y, y de esa divina insatisfacción, de que las cosas no pueden seguir así, de que debemos ir más allá de donde estamos alcanzando o llegando, de eso surge una visión. Hay un libro en la Biblia que se encarga de hablar acerca de la conquista y es el libro de Josué. Antes de la historia de Josué tenemos la historia del pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, y Dios levanta entonces a un emancipador, es Moisés. Y a través de Moisés entonces se nos cuenta la historia del Éxodo. Salen de Egipto por la intervención de Dios. Dios doblegó el corazón de Faraón, pero ahora que entran en el desierto, un viaje que debía durar 40 días, dura más de 40 años dando vueltas en ese desierto. Y uno se pregunta por qué. Porque la esclavitud limita la mente y el corazón. Y esa generación no estaba preparada para recibir lo que Dios tenía para darles. Habían sido esclavos durante 400 años y eso les había limitado. Por eso, Dios entonces, tras la muerte de Moisés, levanta a Josué, su sucesor. Por cierto, solo 2 hombres entran a la tierra prometida siendo mayores de 20 años en el momento en que salen de Egipto. ¿Sabían ustedes eso? Solo Josué y Caleb eran mayores de 20 años. El resto murió en el desierto. Significa, esta es una generación joven. Solo menores de 40 entran a esa tierra prometida. Pero hay un punto climático. Ellos están frente a la tierra prometida y hay un obstáculo delante de ellos, el Jordán. Dice Josué en el capítulo 3. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. El Jordán no representó para ellos una fuente de riqueza como lo era el Nilo para los egipcios o el Éufrates para los caldeos. El Jordán representaba para ellos un obstáculo. Saben, el Jordán es un río de aguas profundas. Hay lugares en el Jordán donde cuando tú das un paso, el agua va a cubrirte, va a quedar por encima de tu cabeza. Pasar 2 millones de personas a través de ese río era toda una proeza. ¿Cómo llegarían al otro lado? ¿Cómo pasarían con sus niños? Por eso ese obstáculo debía ser quitado y Dios se los había prometido. Ese obstáculo se abriría para que ellos llegaran al otro lado. Hace algunos años Dios colocó en mí una divina insatisfacción. En nuestro lugar de reuniones, en nuestra sede, que queda en el centro de la ciudad, teníamos 4 reuniones. 4 reuniones. Nuestra primera reunión era a las 7:30 de la mañana. Y pasadas las 2:30, terminábamos la 4ª reunión para un espacio con capacidad de más de 1,000 personas, incluyendo niños. Pero todo esto nos estaba creando un desafío. Gente que no podía entrar porque ya estábamos abarrotados. Y Dios me mostró, no es algo que yo vi con mis ojos, sino que lo vi en mi corazón, una familia que venía con la urgencia de recibir ese mensaje de esperanza que viene de Jesús, y un servidor diciéndoles: lamentablemente no pueden entrar, no tenemos más lugar aquí. Y eso produjo en mí una urgencia. Saben, era la urgencia de conseguir una nueva sede, porque
hicimos un análisis de la estructura y no era posible ampliar la estructura que teníamos. Entonces, estando en la plataforma y hablando, de pronto Dios me mostró un lugar a unos 500 metros de allí, en la misma avenida donde nos encontrábamos. Y les dije, vamos a comprar un lugar cerca de aquí donde podamos establecer una nueva sede y convertirnos en una iglesia multisede. Una sola iglesia en varias sedes conectadas por un sistema, porque ya había escuchado acerca de que podíamos conectarnos para que si alguien predicaba en la 48, se escuchara, se viera en la 52, y si alguien lo hacía en la 52, estas son las calles, pudiese ser escuchado en la sede de la 48. Pero eso tenía un gran obstáculo, el obstáculo financiero. Si nos preguntabas cuánto dinero teníamos en el banco, como familia de fe, no había nada. Así que ese mismo terreno que vi, lo estaban vendiendo. Y cuando comenzamos las negociaciones, ese fue nuestro Jordán. Hay cosas que Dios está colocando en tu corazón. Hay una divina insatisfacción que Dios está colocando en tu corazón. Tiene que ver con elevarte, ir más allá. Tiene que ver quizás con tu familia, tiene que ver con tu vida profesional, tiene que ver con algún negocio, con algún emprendimiento. Y sabes, necesitas identificar cuál es el obstáculo, cuál es tu Jordán. A veces ese obstáculo es interno, creencias que te han limitado debido al lugar donde creciste, debido a que te estás creyendo cosas que un día te dijeron. Hay un Jordán muchas veces externo que tiene que ver con las limitaciones. Sí, en el país en crisis en el que hemos vivido, pero sabes que Dios te está llevando más alto y más lejos. Hay una promesa que Él te dio. Hay una tierra prometida para conquistar. Así que lo primero que necesitas hacer es reconoce los obstáculos. Si me siento contigo y te pregunto, ¿cuál es tu Jordán? Yo te preguntaría así, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te ves dentro de 3, dentro de 5 años? Y allí está la tierra prometida. Pero luego te preguntaría, ¿cuál es tu Jordán? ¿Qué te impide llegar allí? Hablemos acerca de eso. Sigue diciendo, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Así que no es solo un río de aguas profundas, es que es el tiempo de la cosecha y el río está desbordado. Pero algo interesante, el arca del pacto, los sacerdotes llevan el arca del pacto, va delante de ellos. Saben, el arca del pacto era el utensilio más importante, era el mueble más importante del tabernáculo, el lugar de adoración del pueblo de Israel. El arca del pacto es una caja de madera enchapada en oro, con una tapa de oro que tiene unos querubines, uno frente al otro tocando sus alas. Dentro del arca del pacto estaba la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra. Estaba una porción de maná, que es el alimento que Dios les dio a ese pueblo durante 40 años mientras estuvieron en el desierto. Y estaba algo interesante, una vara que reverdeció. Cuando Dios le pidió a Moisés, trae hombres delante de mí, cada uno con una vara, le especificó quiénes. Y la vara que reverdezca y dé frutos, por cierto, era un almendro. Esa vara que reverdezca en la mano de estos hombres, la vara que reverdezca, ese es el hombre que yo escojo como sumo sacerdote. ¿Saben qué representa cada uno de estos elementos? La ley representa su palabra, que es nuestra guía de fe y vida.
El maná representa su provisión, su sustento para nosotros. Y la vara que reverdece, ¿sabes qué representa? La autoridad de Dios. Él es quien establece la autoridad. Así que una vez que identifiques tu Jordán, que identifiques, que reconozcas los obstáculos, el segundo paso es: deja que la presencia de Dios te guíe, que vaya delante de ti. Vamos, que su presencia te guíe, y su presencia te va a guiar con su palabra. ¿Sabes qué trae su palabra? La verdad de Dios para tu corazón. ¿Sabes qué trae su palabra? Los hechos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que transforman nuestra vida y nos llevan de regreso al Padre. ¿Sabes qué contiene su palabra? Las promesas de Dios para ti y para mí. Deja que eso vaya adelante. Eso va a romper el obstáculo. Amén. Deja que la presencia de Dios vaya delante de ti con su provisión. Confía en su provisión. Quien hasta hoy te ha sostenido, te sostendrá para que llegues al lugar que te ha prometido. Pero confía en la autoridad de Dios. Que desde tu corazón tú reconozcas: tú eres mi Señor, tú eres mi autoridad, tú eres mi dueño. Ordena y yo obedeceré. Amén. Así que sigue diciendo, versículo 15, estamos leyendo en el Josué capítulo 3. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia. Quiero que imagines esto. Los sacerdotes, 12 sacerdotes, uno representando cada una de las tribus de Israel. Porque por cierto, en ese momento Israel no es una nación. Israel es un grupo de tribus. Porque para que exista una nación se requiere un pueblo. Y ellos son un pueblo. Se requiere ley. Y ellos han recibido la ley de Dios. Se requiere territorio. No tenían un territorio. Y se requiere gobernantes. Aún no se había establecido toda esa estructura, pero están próximos a convertirse en una nación. Entonces ahí están los sacerdotes caminando y Dios les dice: deben meter los pies en el agua. Pero ¿sabes lo que significa eso? Que al meter, el primero que va, cuando coloque su pie en el agua, va a hundirse por completo. Si tú formas parte de esos 12, ¿no tendrías miedo de ir adelante? ¿No es cierto? ¿Sabes? A veces Dios hace eso conmigo. Y muchas veces yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que mis pies toquen el agua? Hagamos algo. Tú eres Dios todopoderoso. Abre primero el río y luego yo meto los pies. Y él dice: no. ¿Pero por qué eres así? Tengo miedo, no me atrevo. Y me parece escuchar cada mañana al Señor cuando vengo delante de Él y le pregunto: ¿qué quieres de mí? Él me dice: Álvaro, que sigas confiando en mí. Que aprendas a confiar en mí, que tu confianza en mí crezca cada día. Dime qué más tengo que hacer para ganarme tu confianza y tu fe. Y Dios lo está haciendo hoy contigo. Lo tercero, ya hemos dicho, vas a reconocer los obstáculos, vas a dejar que la presencia de Dios con su palabra, provisión y guía vaya delante de ti. Pero lo tercero que tienes que hacer es dar pasos de fe obediente. Sabes, a veces el paso de fe que Dios te dice es: renuncia a esa mentira.
A veces el paso de fe obediente que Dios quiere que des es perdona a quienes te hirieron en el pasado. A veces el paso de fe obediente que tienes que dar es sé humilde, deja el orgullo y la arrogancia. Ya es tiempo de que seas enseñable. A veces el paso de fe que tienes que dar es vamos, entrégame realmente lo que me pertenece, porque todo lo que tienes viene de mi mano. ¿Qué paso de fe obediente debes dar? Sí, este paso de fe produce mucho miedo. Yo recuerdo cuando finalmente fuimos a hablar para ver, porque ese terreno estaba en venta. El terreno que Dios me mostró estaba en venta. Luego entonces me puse en contacto con el abogado que representaba a todo el grupo. Eso era un terreno grande donde había un complejo de servicios para automóviles. Y me dieron el precio. Yo recuerdo cuánto costaba. Costaba el equivalente a 12 camionetas 4Runner nuevas. Esa fue la cuenta que yo saqué. Y no teníamos nada. Pero el paso de fe era hablar, negociar. Y esta mujer dijo, este es el precio. Yo le dije, ok, está bien, podemos pagarlo en un año. En un año. Cuotas por 12 meses. Y me dijo, eso es imposible. Luego habló con los dueños y volvió y dijo, ellos dijeron que sí, estaba bien. Una buena inicial, pero solo 6 meses. Y le dije, no, 10, 8, 10. No creo que sea posible. Habló y regresó y dijo, sí, dijeron que sí, 10. Y voy a decirles, pagamos ese terreno donde estaba ahora nuestra segunda sede y está hasta hoy, en 12 meses. No por nuestra responsabilidad, sino porque cuando ya habíamos pagado la cuota número 9 y estábamos listos para pagar la número 10, ellos no habían arreglado los documentos para el cierre, para la firma. ¿Y saben en cuánto tiempo terminaron de arreglarlos? En 3 meses más, completando 9 meses, 12 meses. Pero debes dar pasos de obediencia, pasos de fe. Sabes, Dios va a hablarte. Cada domingo que tú vienes, Dios te habla. Tú no puedes salir de aquí pensando, ay, qué bonito, qué lindo ese mensaje, sin hacer nada, sin poner en práctica lo que escuchas. Luego sigue diciendo, y ahora pasamos al capítulo 4. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Hey, son piedras con las cuales hacen un monumento. Y cuando le preguntan y Moisés dice, ¿qué sentido tienen? Sus hijos algún día pasarán por este lugar y verán ese monumento de piedras y preguntarán, ¿qué significa? Y ustedes podrán contarle lo que Dios ha hecho. Y sigue diciendo luego el versículo 21. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Mira cómo se lo repite. Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Les pregunto, ¿tienen ustedes tradiciones para recordar lo que Dios ha hecho?
¿Tienen ustedes fechas especiales para recordar lo que Dios ha hecho? ¿Tienen ustedes lugares donde van con su familia y recuerdan, aquí fue donde comenzamos? Aquí fue donde Dios hizo esto con nosotros. ¿Sabes que eso es muy valioso? ¿Ah? Yo veo el video. Ese es un monumento. ¿Sabes? Esas son piedras conmemorativas. Cuando viene Kevin y muestra la consola pequeña y dice, con esta comenzamos. Y fue todo un desafío. Esa consola hay que dejarla como un monumento, como un recordatorio de lo que Dios hizo, de cómo comenzamos, de lo que el Señor hizo. Hay una casa en Barquisimeto que es la casa de una familia, los Erice. Ellos forman parte de nuestra iglesia. Visitar esa casa es como visitar un monumento conmemorativo de cómo comenzó el evangelio en Venezuela. ¿Sabes? El primer misionero evangélico de movimientos del Espíritu Santo que llegó a Venezuela, llegó hace unos 115 años atrás. Su nombre o su apellido, el misionero Bender. Y cuando llegó a Barquisimeto, los dirigentes de la religión tradicional comenzaron a decir, no les vendan, no les hospeden, no los reciban en su casa. Estas personas son una secta peligrosa que entierra a su gente boca abajo. Una cosa loca. Y la gente comenzó a evitar al misionero Bender. Pero había un hombre que había sido excomulgado del sitio donde se reunía tradicionalmente debido a que era masón. Y recibió al misionero Bender en su casa. Y voy a decirles la historia, se las voy a recortar. Ese hombre que era masón entregó su vida a Cristo y se convirtió en el primer diácono de la primera iglesia en Barquisimeto. Y hoy en día su familia forma parte de nuestra iglesia. Y cuando nosotros vamos a esa casa pensamos, aquí comenzó todo. Aquí comenzó todo. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Hey, tengan fechas para celebrar lo que Dios ha hecho. Por eso celebramos este tiempo aniversario. Estos son los pasos para la conquista. Reconoce los obstáculos. Deja que la presencia del Señor te guíe. Da pasos de fe obediente. Y finalmente, sé un recordatorio de la fidelidad de Dios. Yo quiero que te coloques de pie. Mira lo que estoy diciendo. Es importante fechas. Es importante lugares. Son importantes objetos. ¿Sabes? Si en tu casa el evangelio entró por tu abuela, por tu abuelo, por tu abuela, y aún conservan la Biblia de esa mujer, ténganla. Reúnanse con los nietos. Abran la Biblia y digan, hijos, esta Biblia nos recuerda por donde Dios comenzó con su abuela. Y van a pensar y van a contar la historia de lo que Dios hizo con ellos. Pero voy a decirte algo que es más importante. El monumento más importante que Dios levanta para que cuando la gente pase y vea, pregunte, ¿qué ocurrió aquí? Y podamos contarle la historia de lo que Dios hizo. El monumento más importante eres tú. Eres tú. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta? Dice que Cristo es
la piedra viva que sirve como fundamento para todo lo que construimos, pero que Él nos ha hecho a nosotros piedras vivas. Esas mismas piedras somos nosotros. La gente va a pasar y va a preguntar: ¿por qué eres diferente? ¿Por qué piensas diferente? ¿Por qué tienes esa fe inquebrantable? ¿Por qué nos inspiras cuando nos hablas? ¿Por qué cuando nos tocas experimentamos la diferencia que viene de Dios? En ese momento, una piedra viva es un monumento para contar lo que Dios ha hecho. Mis hermanos, ustedes están hoy frente a un Jordán. El día de hoy debe producir una divina insatisfacción en nosotros. Gente que se ha quedado afuera debe producir una divina insatisfacción en nosotros. Y tenemos un obstáculo, sí, o varios, pero es tiempo de conquistar para seguir bendiciendo a esta ciudad, para seguir viendo vidas transformadas, familias que cambian su destino. Amén. Para ver una ciudad que florece por la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Mi Dios, hoy yo te pido que cada hombre y cada mujer en este lugar identifique su propio Jordán, su propio obstáculo interno o los obstáculos externos que les han paralizado, que les han detenido para ir más allá, para ir a la promesa que tú les has dado. Señor, te pido que puedan colocarte a ti como el Señor que les guía. Tu presencia vaya delante de ellos, que escuchen tu palabra creyendo en tus promesas, que crean en tu provisión constante como el maná que no faltó, y que reciban de ti autoridad para luego entonces dar pasos de fe obediente. Ayúdales a ver a ellos en qué necesitan dar un paso de fe. Señor y Dios, quita sus temores, ayúdales a avanzar obedeciéndote a ti y esperando de ti una respuesta. Y mi Dios, se levantarán como una piedra de testimonio. La gente que les conoce preguntará: ¿por qué eres diferente? Porque hay algo diferente en ti. Y ellos podrán contar lo que tú hiciste en ellos y en su familia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.